Buenos días, queridos hermanos. Los saludo hoy 16 de mayo, mes de las madres. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde estamos meditando en las 4 mujeres. Los invito a oír con fe para que recibamos juntos el maravilloso suministro del Espíritu Santo. Los temas anteriores han sido Eva e Iglesia. Hoy estaremos muy atentos a la mujer vestida del sol. Buenos días, hermanos. Es muy importante el contacto con la palabra de Dios, es básico, es fundamental. Quiero animarles a tener la palabra de Dios en la posición que siempre debe estar, como la autoridad. Es la palabra de Dios literalmente. Debemos apreciarla y debemos oírla atentamente, oír con fe. Reciente hemos visto en los devocionales que el oír con fe es lo que nos permite recibir ese suministro del Espíritu Santo. Y aquí estamos precisamente para eso, no solamente para aprender, es importante aprender, pero lo que sucede en ese tiempo de comunión es una impartición de vida y eso es lo que vamos a aprovechar. Nuestro tema general de este mes de mayo es las 4 mujeres. Hace 15 días empezamos con Eva, luego vimos el domingo anterior la iglesia y hoy vamos a meditar juntos en la mujer vestida del sol. Ese es nuestro tema para esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo. Estamos Señor agradecidos contigo y necesitados de ti. Confesamos nuestra necesidad de ti. Pedimos Señor que envíes tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que nos ubiquemos en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a considerar todo el capítulo 12 y vamos por partes, unas partes que nos señalan una ruta fácil de comprender. Este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo clave para poder comprender muchas cosas de la palabra de Dios, cosas que van desde Génesis, particularmente desde Génesis capítulo 3 hasta el final. Si no comprendemos Apocalipsis 12, entonces difícilmente vamos a entender otras partes de la Escritura o la vamos a entender de manera incorrecta. Quiero decirles, anticiparles, que este capítulo 12 de Apocalipsis ha sido y sigue siendo muy mal interpretado. No hay una pretensión de tener una habilidad especial. Sí, el favor de Dios, pero todos por igual tenemos el mismo favor de Dios. Él sabe que somos débiles y Él nos imparte, nos dispensa su gracia para ayudarnos en nuestra debilidad. Él nos ayuda a todos a comprender la palabra de Dios. Hoy vamos a ver de una manera muy simple, lo más simple posible. Voy a intentar que sea lo más sencillo posible para comprender bien Apocalipsis 12. Estamos hablando de 4 mujeres, hemos hablado de Eva, hemos hablado de la iglesia y hoy vamos a hablar de la mujer vestida del sol. Vamos con Apocalipsis capítulo 12, pero es necesario, queridos hermanos, que le demos una mirada como a modo de preámbulo que nos permita entender mejor el capítulo 12 de Apocalipsis. Quiero decirles, como en otras ocasiones, que Apocalipsis no es un libro de misterios, no es un libro para asustarnos con misterios, sino que es un libro de revelaciones. Apocalipsis es un libro de revelaciones. Desde el primer versículo, la primera frase de Apocalipsis, ya nos está animando a que vamos a recibir mucha revelación, porque es un libro de revelaciones, es la revelación del Señor Jesús. También quiero decirles que podemos mirar este libro de Apocalipsis, este maravilloso libro de Apocalipsis,
partido en dos, dividido en dos partes. La primera parte son los primeros 11 capítulos, la segunda parte los siguientes 11 capítulos. Partimos por la mitad, 11 y 11. Los primeros 11 capítulos nos muestran absolutamente todo el contenido de Apocalipsis. Todo. Se necesitan los capítulos 12 al 22 para ampliar, para ahondar, para explicar los primeros 11 capítulos. Si esto no lo vemos, si no lo entendemos así, vamos a considerar que el capítulo 12 sigue cronológicamente después del 11 y el 13 después del 12 y así sucesivamente hasta el capítulo 22 y no vamos a poder entender absolutamente nada. Todo el libro termina en el capítulo 11. Del 12 al 22 son ampliaciones, explicaciones de los primeros 11 capítulos. Lo primero que amplía, lo primero que se explica está aquí en el capítulo 12, la mujer vestida del sol. Así que es impresionante lo que vamos a mirar en esta mañana. Miremos en Apocalipsis 12 los dos primeros versos. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esa señal que ve Juan en el cielo es una mujer que está en embarazo. Dice que está encinta y dice que clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es esa mujer la que presenta allí. Algunos dicen que esa mujer es María, la madre de Jesús. Otros dicen que es Israel. Las dos interpretaciones o las dos conclusiones más destacadas, más sobresalientes, en el sentido que en orden de estadística, quiero decir, la mayoría de las personas se inclinan por decir unos que se trata de María y otros que se trata de Israel. Hoy vamos a ver de una manera muy sencilla que no se trata ni de María ni de Israel. Algunas personas ya han escuchado esta explicación, la han entendido, hoy lo van a recordar, van a afianzar más. Otros que no la tienen clara de esta manera, pues confiamos en la dirección de Dios para poderlo entender tal como está escrito. No vamos a forzar nada, prácticamente lo que vamos a hacer es un ejercicio de lectura. Versículos 3 y 4 dicen, también apareció otra señal en el cielo. Ahí en el cielo otra señal, así que son dos señales en ese capítulo 12. Otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La situación es apremiante. Una mujer que está a punto de dar a luz está clamando por los dolores de parto, está a punto de dar a luz y un gran dragón está al acecho para dañar, para devorar a el hijo que va a tener esta mujer. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Y ahí voy a hacer una pausa, por favor. Acerca de ese hijo varón también se ha dicho mucho. Y lo primero que yo quiero decir acá es tal cual como aparece allí. No dice que la mujer tuvo un bebé, tuvo un niño, sino un hijo varón. Así que no es algo frágil, delicado, pequeño lo que esa mujer da a luz, sino que es un hijo varón. Dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a ir interpretando de acuerdo a cómo va apareciendo el asunto y vamos a tratar de mantenernos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a tener que mirar también otros capítulos, otros 2 capítulos y luego algunos otros pasajes fuera de Apocalipsis. Pero quiero mostrarles que con el mismo capítulo 12
bastaría para una explicación correcta de quién es esa mujer y quién es ese hijo varón. Acerca del hijo varón, creo que el 90% o más de las personas en el pueblo de Dios afirman que es el Señor Jesús. El mismo capítulo 12 nos muestra que no hay manera que sea el Señor Jesús. Es muy interesante y preocupante que tantas personas sigan afirmando que es el Señor Jesús cuando el mismo capítulo 12 muestra que sencillamente es imposible, no hay posibilidades. Hay algunas cosas en la Biblia que uno puede manejar como posibilidades, pero hay unas que no. Cuando no hay posibilidades, entonces la interpretación se pone simple, se reduce. No hay manera que sea el Señor Jesús, y lo vamos a ver en esta mañana. La mujer huyó al desierto. Ella da a luz el hijo Aarón, o sea que ya no está el hijo Aarón en ella. Y luego, ¿qué hace la mujer? Según el verso 6, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Cuando Juan ve a esa mujer, no está viendo dos entidades, sino que está viendo una sola entidad, una mujer, solo que está en embarazo. Ahora, ella da a luz un hijo varón, y ese hijo varón, dice el versículo 5, fue arrebatado para Dios y para su trono. Luego, la mujer huye al desierto. Parte de la mujer, es decir, el hijo varón, es arrebatado para Dios y para su trono. Ese versículo 5 nos muestra de una vez que no puede ser el Señor Jesús. Quiero decirles, el Señor Jesús no va a ser arrebatado para Dios y para su trono. Sencillamente porque Él ya está allá hace aproximadamente 2000 años. Él, después de la resurrección, está a la diestra del Padre. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que ya lo hemos estudiado, vemos la ascensión del Señor y la entrada al trono. Él está en el trono. Hace tiempo Él está allí, Él está reinando, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es Rey, Jesús está reinando. Jesús no va a reinar alguna vez en el futuro, Él ya es Rey, Él ya está reinando. Él no va a ser arrebatado, Él ya ascendió al cielo, Él ya está en el cielo. En el orden de aparición lo vamos a interpretar, ese hijo varón no puede ser Jesús porque no va a ser arrebatado Jesús, Él ya está allá. El verso 6 nos habla que la mujer, es decir, ya sin el hijo varón, va al desierto y allí Dios ya tiene preparado para ella para sustentarla. Dice que la va a sustentar por 1260 días. Vamos a dividir esos 1260 días entre 360 días para saber cuántos años equivale. Si haces la cuenta ahí en la calculadora, te va a dar exactamente 3.5, es decir, 3 años y medio. Esos 3 años y medio corresponden a el periodo de la gran tribulación que nos habla el Señor Jesús en la profecía de Mateo capítulo 24 y 25. Sigamos leyendo ahora sí del versículo 7 al versículo 12. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es un bloque grande del 7 al 12 y lo quise mencionar todo junto porque es todo eso lo que se desata después que el hijo varón es arrebatado. Cuando el hijo varón es arrebatado,
entonces se desatan muchísimas cosas que son mencionadas entre los versículos 7 y versículo 12. Vamos a mirarlas más despacio. Lo primero que habla el verso 7 es una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel es el general, es el comandante del ejército de ángeles. Miguel, recuerden, si lo saben, lo tienen que recordar. Y si no lo saben, téngalo siempre presente. Miguel significa ¿quién como Dios? Cuando Miguel va a confrontar a Satanás en los aires, en los cielos, en los lugares celestiales, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, nomás la presencia de él, cuando Satanás lo ve a él está leyendo, él está mirando una pregunta: ¿quién como Dios? Recuerden que Satanás fue arrojado de la presencia de Dios precisamente por pretender ser como Dios. Y ahora que se va a ejecutar esa sentencia, ese juicio de ser arrojado de la presencia de Dios, se presenta Miguel, que significa ¿quién como Dios? Esa es una confrontación para Satanás. Está luchando, como dice el verso 7, Miguel y sus ángeles, y luchan contra el dragón. Ese dragón, dice el versículo número 9, dice que se llama Diablo y Satanás. En Génesis capítulo 3 vimos que Satanás se presenta como una serpiente, pero ha evolucionado, ha crecido, ha aumentado de tamaño, de poder, de maldad. Ahora es un dragón escarlata, un dragón que ha cometido muchos homicidios, que ha atormentado al pueblo de Dios desde Adán hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo por un poco más de tiempo. Dice el versículo 8 que no prevalecieron, Satanás y los demonios no prevalecieron contra Miguel y sus ángeles, y no se halló lugar para ellos en el cielo. Esa confrontación de Miguel y sus ángeles contra Satanás y los demonios es debido a la aparición, al hecho que fue arrebatado el hijo varón para Dios y para su trono. Cuando el hijo varón llega allí, entonces se desata esa lucha celestial, esa lucha entre los ángeles y los demonios, y Satanás es arrojado con los demonios. Dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Habíamos visto en los versículos 3, también apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Eso nos está hablando de la autoridad que tiene ese dragón. Un poco más adelante, cuando continuemos la serie de la salvación y hablemos del falso profeta y la bestia, vamos a ver una relación con esas coronas o con esas diademas, como a veces aparecen en las cabezas, otras veces aparecen en los cuernos, y eso tiene un sentido. Les anticipo que tiene que ver con autoridad el hecho que esté aquí sobre las cabezas. El verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo son los ángeles, y esa tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrastrados con la cola, se trata de los demonios. La cola representa la mentira. Eso es un término bíblico que ahorita no lo vamos a mirar la fundamentación, pero en su tiempo lo podemos ahondar. Por medio de engaño arrastró la tercera parte de los ángeles, y estos se convirtieron en los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión. Fueron arrojados a la tierra. Eso es lo que está diciendo acá. Continuamos con el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando el hijo varón es arrebatado para Dios y su trono, entonces se origina ese conflicto, esa batalla. Satanás y sus demonios son arrojados a la tierra, y entonces se declara que ha venido el reino. Y me gusta mucho como Juan lo dice. Lo primero que dice en el versículo 10 es: ahora ha venido la salvación. La venida del reino milenario
es una forma de la salvación. De hecho, el Señor Jesús, al igual que el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, llaman esa salvación por su nombre, la llaman salvación del alma. No es materia para ahondar ahorita, pero de eso el Señor nos ha mostrado ya por años, desde el año 2011 hacia acá, de la salvación del alma, que consiste en un disfrute pleno reinando con Cristo en la próxima dispensación, que es el milenio. Declara el verso 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Esas tres cosas, salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, va asociado con algo, y es la autoridad de su Cristo. Cristo en este momento tiene autoridad, pero al venir el milenio hay una autoridad absoluta. Esa es la gran diferencia que hay. Es una temporada de poder, de dominio, de gobierno, de autoridad completa sobre las naciones de la tierra, y entonces se da lugar a la restauración de todas las cosas. Versículo número 11, y ellos, ese ellos se refiere a los hermanos mencionados en el versículo anterior, versículo 10. Los hermanos son acusados delante de Dios, acusados por Satanás. Recuerda que Satanás es un acusador, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí se mencionan tres armas muy poderosas, muy importantes. Quiero solamente hacer una referencia. En el capítulo 6 de Efesios vemos unas armas que están especialmente para resistir firmes, para resistir al diablo. No es tanto para que él huya, sino para que nosotros no huyamos, para que nosotros nos mantengamos firmes en la posición. Efesios es una carta de mucha revelación que nos muestra no solamente la consistencia, sino la posición de la iglesia. La iglesia, como dice en el capítulo 2, ha sido puesta por el mismo Señor en lugares de autoridad, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí tenemos que permanecer. El diablo trata de movernos de esa posición para ganar ventaja, y cuando logra movernos, gana ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Una guerra espiritual. Para eso tenemos que vestirnos toda la armadura de Dios, y el propósito principal de esa armadura presentada en Efesios 6 es permanecer firmes, distintas a estas armas que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Miremos ese versículo 11 más detenidamente. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es una de las armas mencionadas allí, y de la palabra del testimonio de ellos. Esa es otra arma. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es una tercera arma. Esas tres armas hace que estas personas se conviertan en vencedores. Mire que dice, y ellos le han vencido. Hay una expresión muy gloriosa, muy importante en Apocalipsis, y es la palabra vencer. Se habla de unos vencedores. ¿Cómo hacen esas personas para vencer? Tienen que vencer por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciar sus vidas hasta la muerte. Esas vidas, si tú miras, es muy fácil hacerlo. Una Biblia interlineal griego y español es fácil, en internet la podemos ver. Bueno, para ti es fácil que tienes internet, pero tú la puedes ver. Yo tengo una descargada ya en el computador, y miramos frase por frase, letra por letra, palabra por palabra mejor, y nos damos cuenta que esa vida que ellos menospreciaron acá, versículo 11, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, corresponde al alma. Se puede decir, menospreciaron el alma hasta la muerte, o menospreciaron sus vidas hasta la muerte, o también equivale a decir, menospreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Eso habla de una negación, negarnos a nosotros mismos con tal de obedecer completamente al Señor Jesús. Esa obediencia a muerte es un arma letal contra el enemigo. Esas tres armas usan ellos para vencer. Luego viene una reacción en la tierra, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. En los cielos hay alegría, pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, poquito, 3 años y medio. En esos 3 años y medio él va a hacer de las suyas, va a hacer y deshacer. Él viene con gran ira por el juicio que se le acaba de ejecutar, y entonces quiere destruir a la humanidad entera. Particularmente se va a ensañar contra el pueblo de Dios, tanto Israel como creyentes. Algunos dicen que el pueblo de Dios no va a estar aquí en la tierra. Eso es incorrecto. De hecho, no solamente porque hay muchos versos que dicen lo contrario, sino porque no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que toda la iglesia se va a ir al cielo antes de la gran tribulación. No hay ni un solo versículo. Así que esta enseñanza, si tú la tienes así, yo te invito a que la mires, que la corrijas, que en oración mires la escritura. Realmente no es tan complejo. Es cuestión de aptitud, estudiar en oración la Biblia, y lo que leamos en la palabra de Dios lo creemos. Lo que pasa es que muchas enseñanzas han sido por las denominaciones. Hay mucha tradición, y la tradición invalida la palabra. Eso lo enseñó el Señor Jesús. No podemos permitir eso. Debemos mirar la palabra de Dios con toda la autoridad que tiene. Es la palabra de Dios. Así que ese poco tiempo es el tiempo de la gran tribulación, donde efectivamente no solamente van a haber israelitas acá, sino también creyentes. Algunos creyentes son arrebatados antes, los que son parte del hijo Aarón, los que son vencedores. Aquí el hijo Aarón no es una persona, no es un individuo, sino un grupo de personas. Más adelantico lo vamos a ver de una manera muy especial. Los vencedores que forman el hijo Aarón estaban dentro de la mujer, pero ahora ya son arrebatados para Dios y para su trono. Pero el resto de la mujer queda. Vimos que huye al desierto y Dios se encarga de un cuidado especial para ellas. Vamos en el versículo 12, el versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. Persiguió a la mujer. ¿Quién es esa mujer? Todavía no lo hemos dicho, pero ya tenemos mucha información. Mira que no puede ser María. ¿Cómo va a ser María si la ve en el cielo? ¿Qué relación tiene María con el cielo? ¿Qué relación tiene Israel, los que dicen que es Israel, con el cielo? No puede ser por ese lado. No puede ser ni María ni tampoco Israel. Dicen que es María porque ella dio a luz un hijo Aarón, asumiendo que el hijo Aarón es Jesús. Pero ya vimos que el hijo Aarón no es Jesús. Entonces no es María. Si dicen que es María porque dio a luz a Jesús y este hijo Aarón no es Jesús, entonces no es María. Otros dicen que es Israel porque de Israel nació el Señor. Vamos a ver algunas razones por las cuales no es Israel. Ya lo vamos a ver aquí mismo en el capítulo 12. Dice que ese dragón persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo Aarón. Ese es el tiempo de la gran tribulación, cuando Satanás va a perseguir a los judíos y a los creyentes que hayan quedado para la gran tribulación. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo hace alusión a Daniel capítulo 7. Ese tiempo habla de un año, tiempos habla de 2 años, así que ya serían 3 años, y la mitad de un tiempo, medio año, serían 3 años y medio, coincidiendo con la cuenta que es hecha también en meses y en días. Luego dice el versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El dragón, o sea, Satanás, de su boca lanza un río para arrollar, para ahogar a la mujer, para exterminar a la mujer. Esos ríos hablan, lo vamos a ver en su momento más detallado, se refieren a los ejércitos que el anticristo, por orden de Satanás, por la autoridad de Satanás, va a formar en contra del pueblo de Dios durante la gran tribulación.
Durante ese tiempo van a haber muchos terremotos, la tierra se va a abrir y literalmente va a tragar las personas. Entonces se va a tragar esos ríos de ejército que Satanás ha lanzado en persecución contra la mujer. Entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo 17 es uno de los principales versículos para entender quién es esa mujer. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cómo así el resto de la descendencia? La mujer, cuando arrancamos este capítulo, estaba completa, inclusive con su barriguita, estaba encinta, pero ya no tiene la barriguita, ya ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿qué fue lo que quedó de la mujer? Eso que queda es el resto de la descendencia. Esta mujer no es una entidad aparte y el hijo varón una entidad aparte y la descendencia una entidad aparte. No, la mujer es el todo. Parte de la mujer es el hijo varón y parte de la mujer es la descendencia que queda. Ahora miremos esa descendencia. ¿De qué se trata? Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y luego explica con dos expresiones de qué se trata. Primera expresión, los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es la primera expresión. Segunda expresión, y tienen el testimonio de Jesucristo. En la palabra de Dios, bueno, si esta expresión no fuera la palabra de Dios, también la podríamos deducir por historia y por cultura general. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que está bajo las ordenanzas, bajo los mandamientos, bajo la ley. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios. Culturalmente se puede interpretar así. Ahora, no se necesita apelar a lo cultural porque lo cultural puede estar errado. Lo vemos en la misma palabra de Dios. En la historia no hay manera de errar porque la historia son hechos, son realidades. Lo que nos muestra la palabra de Dios es historia. Aquí mismo está registrada esa historia. Apocalipsis particularmente nos habla del pueblo de Israel como los que guardan los mandamientos. En el capítulo 14 de Apocalipsis vemos esa misma expresión. Así que esta parte de la descendencia de la mujer que guardan los mandamientos de Dios se refiere al pueblo Israel. Entonces concuerda con lo que muchos dicen, que esa mujer es el pueblo Israel, pero hay un problema. Y es la siguiente expresión, la otra expresión que dice acá, y es, y tienen el testimonio de Jesucristo. No podemos decir que el pueblo de Israel tiene el testimonio de Jesucristo. Todo lo contrario, ellos no creen en el Señor Jesús. Niegan al Señor Jesús como el Mesías. No tienen el testimonio del Señor Jesús. Tú y yo que creemos en Jesús, tú y yo sí tenemos el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio del Señor Jesucristo? La iglesia, los creyentes. Así que esta mujer está formada, queridos hermanos, por el pueblo de Israel y por la iglesia. Los dos pueblos, Israel y la iglesia, forman a esta mujer. De esta mujer, de allí, de los israelitas y de la iglesia, fue que salió este grupo de vencedores llamado hijo varón. Esto lo podemos ver leyendo solamente esos 17 versículos de Apocalipsis 12. Pero quiero invitarles a que miremos en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 26 al 29. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 29 dice, son palabras del Señor Jesús. Dice así, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esa escritura es clave para entender mejor. Es un soporte de lo que hemos dicho de Apocalipsis capítulo 12. Mira que son palabras del Señor Jesús. Desde el verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A esos que vencen
es el mismo Señor Jesús que le va a dar autoridad sobre las naciones. Así que Jesús no va a esperar a ese momento que el hijo de Aarón va a ser arrebatado para tener autoridad. Él ya tiene toda autoridad. Recuerda cómo termina el Evangelio de Mateo. El último capítulo son palabras del Señor Jesús diciendo: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad. Él ya está reinando. Luego dice, verso 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué ha recibido del Padre? Autoridad para regir con vara de hierro las naciones. A la altura, cuando el hijo de Aarón sea arrebatado, apenas es que ellos van a recibir esa autoridad. ¿Y quién se las va a dar? El Señor Jesús les va a dar autoridad. El hijo de Aarón es entonces unos creyentes, son parte del pueblo de Dios que han sido fieles, que han vencido, tal como explica Apocalipsis 12:11. No solamente son parte de la iglesia, sino que también son parte del pueblo Israel. Y como lo vamos a ver un poquitico más adelante, también los patriarcas hacen parte de esta mujer. Dice el verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo hoy en día a las iglesias donde ya están los creyentes les habla unas palabras, los invita, los exhorta para que sean vencedores. De allí de la iglesia salen los vencedores. No toda la iglesia son vencedores, sino que de la iglesia salen vencedores. El hijo de Aarón sale de la iglesia. Parte de la iglesia es este hijo de Aarón que será arrebatado, pero la otra parte quedará acá para la gran tribulación. Miremos también en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 y 22. Apocalipsis 3, 21, 22 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, el verso 21 es muy claro. Al que venza, es decir, los que hagan parte de los vencedores, los que usen esas armas de Apocalipsis 12:11 y venzan a Satanás, los que hagan parte del hijo de Aarón, los que sean arrebatados para Dios y para su trono, ellos van a recibir eso del Señor Jesús. ¿Qué es lo que van a recibir? Les va a dar que se sienten con Él, con el Señor Jesús, en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús no se va a sentar en el trono, Él ya está allí. Entonces, ese hijo de Aarón de Apocalipsis 12 no es el Señor Jesús. El Señor Jesús no está esperando que avance la historia, que avance el plan de Dios, que avance el propósito de Dios, para que por fin sea el hijo de Aarón arrebatado, para que por fin esta mujer dé a luz el hijo de Aarón. No, Él hace rato está ahí en el trono, sentado con autoridad, reinando. Y Él es el que va a concederle al hijo de Aarón que también se siente con Él en el trono. Es clarito lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Y el verso 22 nuevamente enfatiza que es un llamado, es una exhortación para la iglesia. Así que el hijo de Aarón no es el Señor Jesús, sino que el hijo de Aarón son los creyentes que vencen a Satanás y van a ser arrebatados para Dios y para su trono. El Señor Jesús les va a dar autoridad. Hablando en propiedad, hablando de una manera más estricta, el hijo de Aarón es el Señor Jesús con los creyentes. Hay muchos creyentes, como dice Romanos capítulo 8, el Señor tiene un propósito y es que los hijos de Dios sean como el Señor Jesús. Así van a ser parte de ese hijo de Aarón. No solamente es cabeza, sino es cuerpo también. Es el hijo de Aarón, Jesús, y los vencedores, ellos son los que van a regir. Es que los vencedores, juntamente con el Señor Jesús, son los que van a regir, o debo decir, los que vamos a regir con vara de hierro las naciones. ¿Qué naciones? No lo vamos a ahondar ahorita. Yo te invito a que busques en las prédicas que tenemos en nuestro canal de YouTube cuando hemos hablado al respecto. Recientemente este año hemos hablado de cuáles son esas naciones. Son mencionadas en Mateo capítulo 25. También en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 12, capítulo 21 y capítulo 22.
Son las demás naciones que el Señor les va a permitir andar en un ambiente de vida eterna desde el milenio y también en la eternidad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios sobre ello, es que vamos a regir con vara de hierro. Veamos ahorita en Lucas capítulo 1, hay unas escrituras que vamos a considerar muy rápidamente. Lucas capítulo 1, verso 78 al 79. Lucas capítulo 1, verso 78 al 79. Dice, Lucas 1, 78 al 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es una referencia al capítulo 9 de Isaías y es muy hermoso esto. Está hablando proféticamente Isaías acerca del Señor Jesús y ahora Lucas está mostrando el cumplimiento de esa profecía en el Señor Jesús, que lo llama aurora en el verso 78, que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora es el día, es el amanecer. ¿Quién es ese amanecer? Es el Señor. Él es nuestro sol de justicia. Así que antes de la venida del Señor había una noche, dice el verso 79, para dar luz a los que habitaban en tinieblas. Antes de la venida del Señor Jesús es una noche. Desde que vino el Señor Jesús es un día. Ahora bien, este día no es un día perfecto, pero sí se va a perfeccionar en la próxima dispensación, que es el milenio. Pero desde que vino el Señor Jesús es un día y antes era una noche. ¿Por qué esa escritura acá? Para comprender esa visión de la mujer vestida del sol. La mujer está vestida del sol, pero está parada sobre la luna, ¿recuerdan? Esa luna que sale de noche, tengo una revelación, la luna la podemos ver en las noches. La luna brilla en la noche, en general, está puesta para eso, así la diseñó el Señor, esa es creación de Dios, para que sea una lumbrera en la noche. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. El sol es el Señor Jesús. La luna refleja la luz del Señor Jesús. La luna, queridos hermanos, está indicando al pueblo Israel. Todo el pueblo, desde Moisés hasta la venida del Señor Jesús, que está bajo la ley. Todo eso es una sombra de lo que había de venir. Nosotros lo vemos en Hebreos, lo llama así. Todo está en tinieblas, pero refleja una luz, la luz del Señor Jesús, la luz de ese sol que es el Señor Jesús. Esa luna está mostrando entonces al pueblo Israel. Por eso esta mujer está compuesta en parte del pueblo Israel, pero está vestida del sol. El sol es el Señor Jesús. Cuando viene el sol, es decir, el Señor Jesús, nosotros también somos luz. No solamente el Señor es luz, sino que Él ha dicho que nosotros somos luz. La iglesia es luz. Así que la mujer es conformada principalmente por la iglesia. Note que está parada, está sobre la luna, pero está vestida del sol. La mayor parte de esa mujer es el sol. Es decir, la mayor parte de esa mujer es la iglesia. Pero recuerde que también tiene una corona con 12 estrellas. Y en Lucas capítulo 13, verso 28, Lucas capítulo 13, verso 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Este versículo 28 de Lucas 13 es un versículo muy importante. El Señor Jesús compromete su palabra mencionando unos nombres propios de unas personas que Él asegura que van a estar en el reino. Esos son los patriarcas. Está, dice el verso 28, Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas van a estar allí. No solamente el pueblo de Israel, sino que los patriarcas. Queridos hermanos, tenemos esta mujer que es toda resplandeciente. Alumbra por todos lados. Alumbra en sus pies porque está la luna bajo sus pies.
está vestida del sol y también tiene una corona, una diadema, una corona muy linda de 12 estrellas. Esas estrellas tienen una luz propia. Note esa diferencia. Cada estrellita alumbra. Así son los patriarcas. El Señor con los patriarcas hizo que cada uno alumbrara con su luz propia. Los patriarcas, estoy hablando de Adán hasta que vino la ley, que fue Moisés, pero particularmente esos patriarcas hasta los mencionados en el verso 28, Abraham, Isaac y Jacob. Desde Adán hasta Jacob son estrellitas. Recuerden que antes de la ley es un ambiente de gracia. No pensemos, lo hemos visto detenidamente, ya lo hemos explorado en varias ocasiones, que la gracia no es algo que viene después de la ley, sino que es desde la eternidad, y notamos en la Biblia que es hasta la eternidad. La ley es un paréntesis que se dio por unas razones bien específicas, solamente un tiempo. Entonces estos patriarcas están bajo la gracia y son esa corona que están iluminando a la mujer en la cabeza. Ella es toda resplandeciente, formada por los patriarcas, por Israel y por la iglesia. Esta mujer representa al pueblo de Dios en todas las edades, en todas las épocas. Los patriarcas, Israel y la iglesia. Esa es esa mujer. De ahí es que sale ese hijo varón. Así que no se nos va a hacer extraño cuando nos demos cuenta que Abel, que Noé, quizás también es parte de ese hijo varón. Vamos por favor a Génesis capítulo 3, verso 14 y 15. Les hago un recorderis. Lo vimos el primer domingo cuando hablamos de Eva. Génesis capítulo 3, verso 14 y 15 es una sentencia que Dios dice contra la serpiente. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias y sobre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15 muestra lo que hemos dicho que es la predicación fundamental del evangelio. Una enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Y qué es lo que vemos en Apocalipsis 12? Vemos a la mujer, vemos a la serpiente y vemos a la simiente. Vemos las tres figuras. Solamente que en Génesis es individual. Y en Apocalipsis 12 ya es colectivo, ya ha crecido. Ha crecido la mujer, ha crecido la simiente y ha crecido Satanás. Satanás ya es un gran dragón. La mujer no es solamente Eva, un individuo, sino que es todo el pueblo de Dios. Y la simiente no es solamente el Señor Jesús, sino que está formado por todos los vencedores que son el hijo varón. Esta relación con Génesis 3, 14 y 15 nos muestra también que esa mujer no es María ni es el pueblo de Israel. Es una mujer universal, resplandeciente. Se trata del pueblo de Dios en todas las edades. En Éxodo capítulo 19, verso 4, quiero mostrar un detallito pequeñito que encontré. Es importante, es pequeñito comparado con todo lo que hemos hablado hoy tan denso. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Muestra el Señor, se muestra ahí como un águila y sus alas es todo lo que Él usa para salvar a su pueblo. Así como hizo con Israel cuando estaba en opresión en Egipto, así va a ser con su pueblo en la gran tribulación. Así hace con la mujer. Esas alas son lo que Dios ha provisto para ella, para Él mismo como águila, salvar, sustentar a esta mujer. Así, queridos hermanos, que lo que hemos visto hoy es esta mujer resplandeciente, una mujer universal, que no es María, no es Israel, tampoco es la iglesia, sino que es el pueblo de Dios en todas las edades, en todas las épocas. Y de allí es que sale el hijo varón. Tú y yo somos llamados para ser parte de ese hijo varón. Tú y yo debemos ser como Jesús. Si tú y yo somos como Jesús, tenemos la posibilidad de ser parte del hijo varón. Es importante que dependamos del Señor. Es importante que disfrutemos esa gracia que Dios nos dispensa continuamente. Es la única manera que podemos llegar a ser vencedores.
Nosotros somos llamados a vencer por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de nuestro testimonio y menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. El Señor nos ayude para comprender esta palabra y que nos inspire, nos llene de pasión por ser parte del Hijo varón. Qué bueno que puedas identificarte con esto y en tu estado colocar algo alusivo a la mujer o algo alusivo al Hijo varón. Algo así como que ayúdame a ser parte del Hijo varón. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por permitirnos Señor este momento de comunión, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo guiándonos, ayúdanos Señor a asimilar, hemos visto muchas cosas hoy, muchos conceptos el día de hoy, ayúdanos a asimilar y sobre todo a poner en práctica lo que tú nos muestres, ayúdenos Señor a consagrar nuestras vidas a ti, a depender completamente de ti. Queremos ser tenidos, Señor, como parte de ese Hijo varón. Queremos andar en tus propósitos. Queremos, Señor, reinar. Queremos reinar contigo en el milenio. Queremos tener esa salvación. Queremos disfrutar de esa plenitud de autoridad en el milenio. Por eso, en esta dispensación de gracia, queremos depender más y más de ti. Encomendamos este día en tus manos, nuestras vidas en tus manos, nuestras familias en tus manos. Oramos, Señor, que nuestras familias sean también parte de esos vencedores, que nuestras familias sean parte del Hijo varón. Ayuda a la iglesia, a tu iglesia en todas partes, Señor, a comprender la palabra. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.